¿Te imaginas una época en la que las pickups americanas no solo servían para el trabajo pesado, sino que también eran capaces de dejar atrás a más de un muscle car en la carretera? Hoy vamos a viajar directo a los años 60, una década dorada donde el rugido de un V8 no entendía de límites, ni de carrocerías. En este video te voy a mostrar las 10 pickups más rápidas de los años 60. Algunas son leyendas, otras verdaderas joyas olvidadas que hoy vuelven a rugir. Todas tienen algo en común: potencia brutal, diseño icónico y una historia que merece ser contada. Así que si amas los coches clásicos, si sientes nostalgia por el sonido de un motor sin filtros, y si alguna vez soñaste con tener una de estas bestias en tu garaje, quédate, porque este video fue hecho para ti. Y ya que estás aquí, regálame un like si también crees que las pickups de antes tenían alma, y suscríbete al canal para no perderte ningún tesoro del pasado. Aquí celebramos la historia sobre ruedas, y tú eres parte de ella. 1965. Ford F100. ¿Has sentido alguna vez esa conexión casi visceral con una máquina que, aunque antigua, parece tener alma? Hoy te traigo un pedazo de historia que no solo fue veloz en su tiempo, sino que sigue corriendo en nuestras memorias. La F100, equipada con el legendario motor 390 FE. Prepárate, porque este no es solo un vehículo. Es una declaración de fuerza americana, envuelta en acero, rugido y diseño eterno. En 1965, la Ford F100 ya no era una simple pickup para granjeros o trabajadores de la construcción. Era el símbolo de un país en movimiento. Un Estados Unidos que crecía, que soñaba con las carreteras abiertas y que quería más. Más potencia, más velocidad, más presencia. Y la respuesta de Ford fue tan simple como brillante: insertar el potente 390 FEV8 en el corazón de su pickup más icónica. Un motor que provenía directamente de la línea de Muscle Cars y que, al ser colocado bajo el capó de la F100, transformó una herramienta de trabajo en una bestia de asfalto. Con una velocidad máxima cercana a los 155 km por hora, esta pickup no era solo rápida para su época, era rápida para cualquier época. Imagina estar en los años 60, acelerando por la Ruta 66 con el V8 rugiendo detrás de ti, sintiendo cada vibración en el pecho como un tambor de guerra. Era algo que se vivía, no solo se manejaba. Pero lo más fascinante de la F100 del 65 no es solo su motor o su velocidad, es su diseño atemporal. Líneas simples, robustas, con una estética que no intenta llamar la atención, pero que termina robándose todas las miradas. Esa parrilla metálica imponente, esos faros redondos que parecen ojos desafiantes, y una carrocería que parece tallada para durar generaciones. No sorprende que hoy, 60 años después, siga siendo una de las pickups más restauradas, amadas y exhibidas en reuniones de clásicos por todo el mundo. Y aquí viene ese dato que pocos conocen. Ese mismo motor 390 FE que vivía bajo el capó de la F100 también fue usado en modelos como el Ford Thunderbird y el Galaxy. ¿Qué significa eso? Que esta pickup, en esencia, tenía alma de auto de lujo y músculo de coche de carreras, camuflados en un chasis de trabajo. Era como poner un traje de obrero a un boxeador profesional. Una locura, una genialidad. 1967. Chevrolet C10. Pocas veces en la historia del automóvil, una camioneta logra algo más que cargar peso o cruzar caminos de tierra. Pero cuando Chevrolet lanzó la C10 de 1967 con el monstruoso V8 396 bajo el capó, el juego cambió. Porque en ese preciso momento, una pickup dejó de ser solo herramienta y se convirtió en ícono, en músculo, en deseo. Esta no era cualquier C10. Esta era una camioneta con alma de muscle car, que rugía con fuerza bruta y caminaba con la elegancia agresiva de una bestia de acero. Aceleraba hasta los 160 km por hora, una cifra que para una pickup de los años 60 era simplemente absurda e irresistible. Y si cierras los ojos por un segundo, puedes imaginarlo. El rugido cavernoso del Big Block, el volante vibrando entre tus manos y esa sensación, única, adictiva, de que nada podría detenerte. El motor 396 Big Block fue una obra de ingeniería brutal. Derivado directamente de los autos más potentes de Chevrolet, como el Chevelle SS y el Impala SS, este V8 fue implantado en la C10, como si se tratara de un experimento prohibido. Y funcionó. Funcionó de una manera que nadie esperaba. La respuesta del público fue inmediata. Las calles se llenaron de amantes del torque, del ruido, del estilo inconfundible de una pickup que no pedía permiso. Simplemente pasaba y dejaba a todos mirando. Pero lo interesante de la C10 de 1967 no termina en su motor. Ese año marcó una transición de diseño radical para Chevrolet.
La línea cuadrada, los detalles cromados, el parabrisas más inclinado. Todo en esta camioneta gritaba modernidad, presencia y carácter. Era una pickup que parecía tallada a mano, con la precisión de un escultor que entendía que el acero también podía tener sensualidad. Y aquí va una curiosidad que muchos desconocen. El chasis de esta C10 fue uno de los primeros en incorporar una suspensión delantera tipo coil spring, muelles helicoidales, que la hacía más cómoda, más estable y sorprendentemente ágil para su tamaño y peso. Era casi como conducir un sedán musculoso, pero en formato de pickup. ¿El resultado? Una legión de fanáticos que, hasta hoy, considera esta C10 no solo un clásico, sino un símbolo de rebeldía, de estilo, de potencia sin filtro. Muchos de los que la tuvieron en su juventud aún la sueñan, y los que nunca pudieron tenerla, la miran con esa mezcla de respeto y melancolía que solo los grandes autos saben provocar. 1966. Chevrolet El Camino SS. Hay vehículos que simplemente no encajan en una categoría, que rompen moldes, desafían etiquetas y obligan al mundo a mirarlos dos veces. El Camino SS es uno de esos raros ejemplares. ¿Es un muscle car? ¿Es una pickup? ¿Es una locura sobre ruedas? Sí, es todo eso, y más. En plena década de los 60, cuando la fiebre por los coches potentes tomaba las calles de América, Chevrolet tuvo una idea tan audaz como brillante: fusionar el alma de un Chevelle SS con la utilidad de una camioneta. El resultado fue el Camino SS 396, una bestia disfrazada de herramienta de trabajo. Pero que no te engañe su forma. Bajo ese capó se escondía un motor V8 de 396 pulgadas cúbicas, capaz de llevar esta pickup coupé hasta los 180 kilómetros por hora, superando a muchos muscle cars de la época y dejando atónitos a quienes pensaban que una camioneta no podía correr. Lo más fascinante de este modelo no era solo su velocidad, sino la manera en que lo hacía. Su aceleración era visceral, su rugido profundo, su comportamiento en carretera firme y desafiante. Era un coche para quien no se conformaba con lo tradicional, para los que querían algo único, provocador, rebelde. Y aunque su producción fue limitada, su impacto fue eterno. El Camino SS se convirtió en una leyenda de dos mundos, admirado por amantes de muscle cars y pickups por igual. Su diseño, con esa parte delantera agresiva, herencia directa del Chevelle, y la cama trasera utilitaria, lo hacía tan único como inolvidable. Era como si alguien hubiera decidido mezclar trabajo y placer, y le salió una obra de arte motorizada. Dato curioso: muchos de estos modelos fueron comprados por jóvenes que querían un coche rápido, pero que convencían a sus padres diciendo que era una camioneta útil para la casa. Sí, una mentira piadosa, que rugía a casi 200 kilómetros por hora. Y ahora, una pregunta que no puedo dejar de hacerte a ti, que estás del otro lado de la pantalla. Si pudieras tener solo uno en tu garaje, ¿te quedarías con un clásico muscle car, una pickup tradicional, o este híbrido explosivo llamado El Camino? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión, tu historia, tu recuerdo. 1960 a 1964. Studebaker Champ. Hay vehículos que no nacen para la gloria inmediata, que no gritan en los titulares ni se exhiben en las vitrinas de los grandes museos, pero que, cuando se los redescubre, nos hacen sentir como si hubiéramos encontrado un tesoro olvidado en un viejo granero. El Studebaker Champ, producido entre 1960 y 1964, es uno de esos casos. Una pickup con alma de sedán, que aún hoy sorprende a quien se atreve a mirarla con atención. En una época dominada por gigantes como Ford y Chevrolet, Studebaker, una marca más pequeña pero igual de ambiciosa, decidió apostar por algo distinto. ¿La fórmula? Tomar partes del sedán Lark, adaptarlas a una camioneta utilitaria y equiparla con un motor V8 que pudiera rivalizar con los grandes del momento. Y así nació el Champ, un proyecto casi artesanal, nacido más de la necesidad que de una estrategia de mercado, pero que terminó entregando una camioneta verdaderamente singular. Con una velocidad máxima cercana a los 150 km por hora, el Champ se posicionaba como una de las pickups más rápidas de su categoría, pero lo que la hacía realmente especial era su ligereza, su agilidad en carretera y su diseño único, con una cabina compacta, líneas suaves y detalles que recordaban más a un coche familiar que a un vehículo de trabajo. Era como si alguien hubiera querido construir una pickup, pero sin renunciar al confort y al estilo de un sedán elegante. Y eso no era coincidencia. En realidad, Studebaker reutilizó partes de carrocería del Lark para ahorrar costos, integrando paneles frontales, parabrisas, puertas y tableros directamente del sedán. El resultado fue un híbrido inesperado.
Una camioneta que se manejaba como un coche de ciudad, pero que cargaba como una bestia de campo. Pero aquí va lo más fascinante. El Champ fue también una de las primeras pickups en ofrecer una caja de cambios automática opcional, algo casi impensable en vehículos utilitarios de la época. Y eso habla del espíritu visionario de Studebaker. No buscaban competir con fuerza bruta, sino con inteligencia, diseño y una experiencia de manejo más civilizada. Y lo lograron. Sin embargo, como muchas cosas adelantadas a su tiempo, el Champ no fue comprendido por todos. Las ventas fueron modestas y su producción terminó silenciosamente en 1964. Hoy, es una pieza codiciada por coleccionistas que entienden que el valor no siempre se mide en cifras de producción, sino en carácter, originalidad y alma. 1964, Dodge D100 Sweepline. Imagina por un instante que estás en 1964. El mundo automotor arde con la fiebre de los muscle cars. Los motores V8 rugen en las pistas y en las calles, y cada marca compite para ver quién domina la potencia. Ahora, imagina que en medio de toda esa batalla de cupés deportivos y sedanes veloces, aparece una pickup. Sí, una camioneta. Y no una cualquiera, la Dodge D100 con el motor 426 Wedge. Brutal, irreverente. Un lobo con piel de camioneta. Dodge no vino a pedir permiso, vino a romper esquemas. Mientras los demás fabricaban pickups para el trabajo pesado o el uso rural, ellos decidieron meter bajo el capó de la D100 nada menos que el 426 Wedge. Un motor de competición, un bloque de acero que ya estaba haciendo temblar dragstrips por todo Estados Unidos. Este no era un V8 común. Era una bestia de alto rendimiento, diseñada para rugir en la pista, y que terminó rugiendo en una pickup de calle. El resultado fue una velocidad máxima de aproximadamente 170 km por hora, algo simplemente escandaloso para un vehículo utilitario en aquella época. Y lo más impresionante, lo hacía con una entrega de potencia directa, cruda, sin adornos. No había asistencia electrónica, no había filtros. Solo tú, el volante, y un motor que parecía querer arrancar el asfalto en cada aceleración. Pero si hablamos de presencia, la línea Sweepline no se quedaba atrás. Su diseño era audaz para los estándares de los años 60. Líneas rectas y limpias que le daban un aire futurista, una parrilla frontal que parecía mirar con desprecio todo lo que no fuera velocidad, y una silueta alargada que gritaba agresividad contenida. Era como ver un corredor de fondo disfrazado de trabajador de fábrica. Lo curioso, y trágico, es que muy pocos sabían lo que tenían entre manos. Esta configuración no se vendía en masa, y muchos propietarios ni siquiera sabían que su pickup compartía corazón con algunos de los muscle cars más temidos del momento. Pasaba desapercibida, hasta que la oías encender. Ahí ya no había vuelta atrás. 1964 Chevrolet. El Camino 327. A veces, lo más peligroso no es lo que ruge más fuerte, sino lo que lo hace con elegancia. Este coche no vino a romper esquemas como una bestia salvaje, sino a redefinir la idea de lo que una pickup podía ser. Veloz, equilibrada, y con una clase que todavía hoy se respira en cada línea de su carrocería. No necesitaba gritar, solo necesitaba acelerar. Estamos hablando de un coche que alcanzaba los 170 km por hora, algo impensable para muchas camionetas de su tiempo. Y sin embargo, lo hacía con una naturalidad que asombraba. Su motor V8 de 327 pulgadas cúbicas, heredado directamente de los deportivos más respetados de Chevrolet, ofrecía una entrega de potencia lineal, precisa, casi educada, pero letal cuando se lo provocaba. No era una explosión como el 396, era más bien una descarga constante de adrenalina con traje de etiqueta. Lo fascinante del El Camino es que fue uno de los primeros modelos en perfeccionar la idea del coche dual. Un vehículo que podía servir para el trabajo durante la semana y dominar la carretera el fin de semana. No era una pickup disfrazada de coche. Era un coche que, por casualidad, podía cargar cosas en la parte trasera. Estéticamente, este modelo de 1964 marcó una evolución clara desde sus primeras versiones. Se volvió más estilizado, con líneas más bajas, detalles cromados que reflejaban el sol como joyas y una postura que lo hacía parecer siempre en movimiento, incluso estando detenido. Y esa parrilla frontal era casi un guiño de complicidad, como si te dijera, sé lo que llevo dentro y no necesito probarlo a nadie. Un dato curioso que muchos pasan por alto. El Camino 327 de ese año podía ser configurado con caja manual o automática, algo que lo acercaba más aún al universo de los muscle cars, permitiendo una experiencia de conducción que iba más allá de lo utilitario. De hecho, muchos entusiastas aseguran que este modelo fue la transición perfecta,
entre el estilo clásico de los años 50 y la agresividad musculosa que dominaría la segunda mitad de los 60. Y hay algo que no podemos ignorar. El Camino no ha envejecido. Ha madurado. Hoy verlo rodar por una carretera rural o estacionado en una exposición clásica genera el mismo efecto que un vino bien añejado o una canción que no pierde su magia con los años. Es elegancia en movimiento. Y esa es una cualidad que ni el tiempo ni la tecnología pueden reemplazar. 1969. Ford Ranchero GT. En el mundo del automóvil hay momentos en los que una marca se atreve a hacer algo que roza lo insensato. Y termina creando una leyenda. El Ford Ranchero, equipado con el mítico motor 428 Cobra Jet, no fue solo una apuesta arriesgada. Fue una declaración de guerra. Una pickup disfrazada, sin miedo a competir con los grandes muscle cars de su época. Y para muchos, una versión alternativa del Mustang, con caja de carga. Porque eso era exactamente. El corazón que latía bajo el capó del Ranchero GT era el mismo que rugía en los Mustang Mach 1 y Cobra Jet, un V8-428 de alto rendimiento, diseñado para aplastar cronómetros y dejar atrás todo lo que se atreviera a desafiarlo. ¿Velocidad máxima? Cerca de 185 km por hora. Pero lo más impactante era cómo llegaba a esa cifra, como una brutalidad cruda, un torque que parecía doblar el chasis y un sonido que aún hoy te eriza la piel desde la primera vuelta del motor. Visualmente, el Ranchero de 1969 era una fusión perfecta entre poder y elegancia. La parte frontal tomaba prestado el diseño agresivo del Torino GT, con esa parrilla afilada, los faros empotrados como ojos de depredador y una postura que parecía decir, no soy lo que parezco, soy mucho más. Desde lejos, cualquiera podría pensar que se trataba de un muscle car convencional, pero bastaba ver la parte trasera, con su caja de carga funcional, para entender que estábamos frente a una anomalía gloriosa. Pero aquí va un detalle que pocos conocen y que lo vuelve aún más especial. El Ranchero GT podía ser equipado con un diferencial trasero drag pack y radiador de aceite externo, accesorios pensados exclusivamente para carreras de aceleración. Es decir, esta pickup estaba preparada para salir del concesionario y competir en el cuarto de milla sin ninguna modificación, algo que ni siquiera muchos muscle cars de fábrica ofrecían. Y sin embargo, el Ranchero GT siempre vivió en las sombras del Mustang. Quizás por eso los que lo conocen lo admiran tanto, porque saben que estaban frente a un coche que no solo era veloz, sino valiente, nacido para romper la lógica de su tiempo. Era la respuesta de Ford para aquellos que no querían elegir entre potencia y utilidad, entre velocidad y trabajo, entre forma y función. Y ahí las tienes. 10 pickups clásicas de los años 60 que no solo desafiaron las reglas de su época, sino que hoy siguen acelerando corazones como si el tiempo no hubiera pasado. Algunas eran bestias disfrazadas, otras joyas ocultas, pero todas tienen una historia que merece ser contada y revivida. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas camionetas te hizo vibrar más fuerte? ¿Condujiste alguna? ¿O sueñas con tenerla algún día en tu colección? Déjame tu comentario aquí abajo. No lo pienses demasiado. Comparte tu recuerdo, tu opinión o incluso tu duda. Porque este canal no es solo mío. Es de todos los que llevamos gasolina en las venas. ¿Te quedaste con ganas de más? Entonces no puedes perderte el próximo video. Las pickups americanas más hermosas de los años 60. Una colección de diseño, elegancia y belleza clásica que te va a enamorar. Haz clic ahora y sigue disfrutando de lo mejor del pasado